La regla del hospital o del hospital, como algunos le llaman, ¿sí? Tal que dicho nombre, pues se debe a François Anton del hospital. De alguna manera se le atribuye a él, pero se sabe que fue John Bernoulli quien descubrió esta regla para calcular límites de fracciones con numeradores y denominadores que tendían a cero o a infinito. Entonces, al conocerse esta regla el día de hoy como la regla del L'Hopital, ¿sí? Tal cual la conocemos, se debe a que este personaje, ¿sí? François de L'Hopital, era un aristócrata francés y escribió el primer texto de introducción al cálculo diferencial para principiantes, ¿sí? Y ahí en ese texto apareció por primera vez lo que se le conocería hasta el día de hoy como la regla del L'Hopital. ¿Cómo se le llama? ¿Quién fue su descubridor? Pues bueno, no es irrelevante, tampoco es despreciable conocer un poco la historia de cómo se dieron las cosas, pero esto pues obviamente nos podría llevar un capítulo entero, ¿no? La idea de esto nada más es pues como curiosidad ver lo del nombre y quién descubrió realmente esta regla, ¿no? Que debería de más bien llamarse regla de Bernoulli o regla de Bernoulli-L'Hopital en honor a su creador y en honor a su primer expositor, ¿no? Que podría ser lo más justo, pero bueno. Eh, para efectos prácticos, lo del nombre es lo de menos, ¿sí? Lo que nos interesa en esta ocasión, pues es revisar dos casos, más que nada, dos casos muy, muy concretos. El caso particular de la regla del L'Hopital y el caso general, ¿sí? El caso particular es el que voy a poner en este momento. Nos pone como hipótesis principales, ¿sí? Que tenemos, obviamente tenemos que tomar un valor A, ¿sí? Como se enuncia aquí, un valor A dentro de el dominio de F y de G. Esto sería la intersección, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que tenemos que tomar como hipótesis principalmente, ¿sí? Un valor A que pertenece al dominio de F intersección el dominio de G. ¿Por qué así? Porque de alguna manera tiene que evaluarse dentro de los dos, dentro de las dos funciones y tiene que estar definido este valor dentro de las dos funciones. Entonces, para que esto ocurra, tiene que darse en la intersección. Y además se debe de implicar, obviamente, como lo marca aquí, que f de a debe de ser igual a f de b, perdón, a g de b, a g de a, perdón, y esto igual a cero, por supuesto, ¿no? Otra de las condiciones que se establecen es que f' de A y g' de A deben de existir. ¿Esto qué quiere decir? Que en pocas palabras nos está diciendo que la derivada en ese punto debe de estar definida, ¿sí? No puede no ocurrir. Entonces, principalmente, las hipótesis son tener un valor A, ¿sí? Tomándolo dentro del contexto de la intersección de las funciones, o más bien dentro de la intersección del dominio de las funciones f y g. Y por otro lado, tener también presente eh, que f de a, f' de a y g' de a deben de existir, ¿sí? Esto nos alude, como les digo, a la regla del límite, ¿sí? El límite de la derivada debe de existir. Entonces, con estas propiedades y además de que g' de a tiene que ser distinta de cero, ¿sí? Con eso, de alguna manera, tenemos que mostrar que el límite cuando x se aproxima al valor a de f de x entre g de x tiene que ser equivalente a f' de a entre g' de a. Ahora, es
¿Por qué se le llama caso particular? Porque de alguna manera no nos es tan funcional esta forma del teorema o más bien de la regla del L'Hopital, porque se concentra solo en casos muy concretos, ¿sí? Tenemos que hablar del límite también. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que evaluar no una, sino dos o tres o cuatro veces o más, n veces las que sean necesarias derivar, ¿sí? Para poder llegar a una forma del cociente que nos dé un valor, ya sea infinito o finito. Para demostrar este teorema, ¿sí? Lo que vamos a hacer es partir de el hecho de f de a, f' de a, entre g' de a, ¿sí? Como sabemos que la derivada existe, pues entonces el límite existe. Por lo tanto, podemos aplicar la definición del límite de la derivada cuando x se aproxima a de f de x menos f de a entre x menos a, y todo esto entre el límite cuando x se aproxima al valor a de g de x menos a, perdón, g de x menos g de a entre x menos a. Por la regla de las tortas, como la conocemos aquí, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que pues esto con respecto de esto se convierte en 1, ¿sí? Y además que esto lo podemos ver como el límite, ¿sí? Cuando x se aproxima al valor a de f de x menos f de a entre g de x menos g de a. Con esto, pues nosotros ya podemos ver hacia dónde se mueve todo esto, porque obviamente si tenemos dentro de nuestras hipótesis que f de a es equivalente a g de a, pues eso se hace 1, pero además esto es igual a 0. Entonces, sustituyendo estos valores, lo que vamos a obtener es simplemente el límite cuando x se aproxima al término a de f de x entre g de x. Y con esto, pues obviamente, se muestra fácilmente este teorema, ¿no? Como podemos ver aquí, dice, supongamos que tenemos otra vez un valor a, ¿sí? Dentro del dominio de f con respecto a la intersección del dominio de g, y este valor, al aplicarlo a la función f y g, tiene que ser equivalente a 0. Además, nos pide que f y g sean diferenciables en un intervalo. Puede ser todo el dominio, puede ser un intervalo en específico, ¿sí? Pero también tiene que estar contenido el valor a. Es prescindible, o sea, no podemos evadir el hecho de que a esté dentro de este intervalo. Además, nos pide que para todo x, ¿sí? Dentro del intervalo g de x, o sea, g' de x, tiene que ser distinto de 0. Y además, también se tiene que dar por sentado que x tiene que ser distinto de a. Entonces, lo que estamos evaluando aquí es que el límite de f de x, ¿sí? Entre g de x tiene que ser equivalente al límite cuando x se aproxima al valor a de f' de x entre g' de x.
Y aquí, bueno, nos da un extra, dice, suponiendo que el límite del lado derecho existe, ¿sí? Nada más. Entonces, con esto, pues obviamente nos está dando una pauta diferente en el contexto, porque aquí estamos abarcando todo un intervalo, ¿sí? Y estamos no viendo que la función sea diferenciable, o sea, que la, perdón, no, que la función sea derivable, sino que sea diferenciable, ¿sí? En todo el intervalo. Con esto, ¿qué podemos esperar? ¿Sí? ¿A dónde nos tenemos que mover? En sí, la demostración del teorema de general de la regla del L'Hopital no va a ser demostrable tan sencillamente como fue el anterior, ¿sí? Entonces, vamos a ver un caso anticipándonos a la demostración del teorema, de este teorema, ¿sí? Porque de alguna manera necesitamos simplificar el proceso para que, pues obviamente si tomamos un camino diferente, pues el proceso puede ser un poco más, más serpenteante cuando podemos tomar un atajo, ¿no? En ese caso vamos a ver el teorema del valor medio de Cauchy, ¿sí? Y lo que nos dice el teorema del valor medio, en pocas palabras, es, bueno, tienes dos funciones f y g, ¿sí? Son funciones continuas en el intervalo a, b y diferenciables en todo el intervalo abierto, a, b. Y supongamos también que la g' de x tiene que ser distinta de cero en todo el intervalo, ¿sí? Entonces existe un número c tal que a, b en el que f' de c entre g' de c tiene que ser equivalente a f de b menos f de a entre g de b menos g de a. Esto es lo que tenemos que demostrar en este momento, ¿sí? Para poder proceder a demostrar de una forma menos estrepitosa lo que es el teorema de la regla del L'Hopital generalizada. Entonces, vamos a empezar con la demostración. Antes de iniciar la demostración, tenemos que darnos cuenta de algo muy interesante, porque de alguna forma tenemos que observar que dada esta condición que tenemos aquí, esta condición que tenemos aquí, donde se nos dice que g' de, de x es distinta de cero, va a implicar, ¿sí? Por otro lado, que g', o más bien g de a, sea distinta de g de b. Sí, porque en todo caso tendría que ser la misma derivada. ¿Esto por qué ocurre? Simplemente porque como eh, no puede darse el caso de que g de a y g de b sean iguales, eso me daría cero en caso de haber una diferencia. Y en este caso sucede, ¿no? Porque teniendo aquí g de b menos g de a, si fueran equivalentes, pues se daría cero y por lo tanto tendríamos una indeterminación, ¿no? Entonces lo que queremos es resolver indeterminaciones, no generarlas. Entonces a partir de ahí es por eso que tenemos que observar esta condición también. A partir de este hecho, ¿sí? Vamos a definir una función, ¿sí? Una función f' que vamos a llamarla h para no estar no estar dependiendo de f y luego hablar de f y que bueno, se presta para confusiones, ¿no? Entonces vamos a tener una función h que va a estar definida en el intervalo a, b abierto, ¿sí? Y ahorita vamos a ver por qué. Y tiene su rango, ¿no? Además, se tiene que implicar a partir de aquí que f, o más bien h, de x va a ser equivalente a f de x menos f de a y esto menos, perdón, menos f de b menos f de a entre g de b menos
g de a. Y esto multiplicado por g de x menos g de a. Bien, esto tiene un propósito, ¿sí? Proponer esta función, perdón, de aquí me equivoqué. Entonces, regresando al mismo punto, perdón. Tiene un propósito proponer esta función debido a que surge de la manipulación de las funciones tal cual las estamos viendo, pero simplificando la muestra, al tener esta función, ¿sí? Podemos observar que para demostrar este teorema del valor medio de Cauchy, podemos hacer uso del teorema del valor medio, ¿sí? ¿Cuáles son las condicionales del teorema del valor medio? ¿Sí? En primer lugar, tenemos que darnos cuenta que la función es continua y es diferenciable en f y en g, ¿sí? O sea, esta función h es continua y diferenciable en f, ¿sí? Y en g. No es continua en todo el intervalo, ¿sí? Bueno, perdón. Es continua en todo el intervalo a, b, que tendría más bien que ser a, b. Yo sigo con el abierto, tendría que ser cerrado, ¿sí? Y diferenciable en el abierto. Y bueno, guarda todas las características. Esto ocurre porque pues, estamos trabajando con la función f y con la función g, por lo tanto h hereda estas condiciones. Por otro lado, podemos observar que f con respecto a h y g con respecto a h me van a permitir evaluar que h evaluado en b sea igual a 0 y en este caso h evaluado en a también sea igual a 0. ¿Cómo podemos ver esto? Pues hagámoslo. Tenemos que si sustituimos b, en este caso h de b, igual a f evaluado en b, tenemos que sustituir b por x, ¿sí? Menos f de a, ¿sí? Menos f de b, menos f de a, entre g de b menos g de a, y eso multiplicado por g de b, ¿sí? Menos g de a. Esto, pues obviamente va a implicar que este término con respecto a este se va a volver 1 y me va a quedar el término f de b menos f de a menos f de b menos f de a. ¿Sí? Que ya como podrán observar, pues va a ser equivalente a f de b menos f de a menos f de b más f de a. Entonces nada más recuerden que estamos multiplicando este dentro, ¿sí? Entonces al multiplicarlo me va a dar negativo este y este me va a dar positivo. Nada más, ¿sí? Por aquel detalle de que a veces no se entiende. Bueno, con esto pues puedo observar que este con este se hace 0 y este con este se hace 0. Por lo tanto, esto es equivalente a 0. Es el mismo procedimiento, ¿sí? Hay que sustituir h en a, más bien a en h, y pues es más sencillo porque de alguna manera, como podemos ver, f evaluado en a menos f de a pues me da 0 y aquí g de a menos g de a pues me da 0 y pues todo se hace 0, ¿no? Entonces es más sencilla la evaluación en este caso. ¿Y esto con qué propósito? Bueno, pues vamos a ver, ¿sí? Porque lo que queremos demostrar es que g, o sea, tomando un valor c y al derivar h evaluado en c, ¿sí? ¿Qué me va a dar? Obviamente me va a dar f' en c. La f de a se convierte en un valor, como es un valor constante, su derivada me da 0. Y esto va a ser menos f de b menos f de a entre
G de B menos G de A, ¿sí? Multiplicado por G de C, G' de C, ¿sí? Porque tengo G de X menos G de A, donde la derivada de G de A se hace cero por ser un valor constante. ¿Qué más puedo evaluar aquí? ¿Sí? Vamos a ver. Esto, pues obviamente, tengo que ver cuándo se hace cero. Ahora, ¿por qué tiene que ser igual a cero? Tiene que ser igual a cero porque estamos aludiendo a al teorema del valor medio. Y de alguna manera el teorema del valor medio lo que me pide también es ver si tengo valores extremos o puntos críticos en el intervalo, ¿sí? Entonces, al evaluar eh, este término, puedo observar que efectivamente, ¿sí? Tengo un valor mínimo, perdón, tengo un valor extremo o un punto crítico dentro de esta función, ¿sí? Para este efecto, esto solo va a ocurrir cuando, ¿sí? Y solo cuando f' evaluado en C entre g' evaluado en C sea equivalente a f de B menos f de A entre g de B menos g de A. ¿Esto por qué ocurre? Pues hay que observar, ¿sí? Lo que está pasando primero arriba. Pues si yo tomo esto así, con el valor 0, entonces pues despejo todo esto, como es negativo pasa positivo para acá, ¿sí? Y luego tomo este valor y lo despejo, si está multiplicando pasa dividiendo y entonces me queda esto, ¿sí? Va a ocurrir solo cuando esto pase, ¿sí? En ese punto C, cuando la derivada de h sea igual a 0, ¿sí? Solo en ese caso. Y con esto, pues obviamente hemos demostrado no el teorema, ¿sí? Que corresponde al caso general de la regla del L'Hopital, sino al teorema del valor medio de Cauchy. Vamos a ver ahora la demostración para el teorema general. Una vez demostrado el teorema del valor medio de Cauchy, ahora vamos a demostrar el teorema que nos compete. Bien, teniendo esto, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo primero que tenemos que observar, ¿sí? Es que estamos trabajando con límites, ¿sí? Y al trabajar con límites y dada la forma que escogimos para hacer la demostración, que es el teorema del valor medio de Cauchy, que está dado de la siguiente manera, que es f' evaluado en C entre g' evaluado en C, esto va a ser equivalente a f de x menos f de A entre g de x menos g de A. ¿Por qué x? ¿Por qué tenemos que poner x y no b, por ejemplo? Porque de alguna manera lo que nos interesa demostrar es lo que estamos viendo aquí arriba, ¿sí? El límite cuando f de x entre g de x, ¿sí? Es equivalente al límite cuando f' de x entre g' de x. Entonces vamos a sustituir la x por la b. En este caso, en vez de fijarnos en el término x, vamos a ver cuando x se aproxima al valor a por la izquierda y por la derecha. En ese contexto, el intervalo que nos interesa es el intervalo inicial, ¿sí? Cuando x se aproxima por la derecha. Entonces, vamos a analizar esta situación, ¿sí? Como sabemos que también g de x
por la definición que nos da el mismo teorema, ¿sí? Sabemos que g' de x es distinta de cero, ¿sí? Para toda x dentro del intervalo. Pero en este caso, fijándonos en el caso particular del intervalo a, x, ¿sí? Aproximándonos por la derecha, lo que vamos a hacer ahora, además de evaluar por hipótesis f de a equivalente a f de b, perdón, a g de a, donde sabemos que esto es equivalente a cero, ¿sí? Vamos a aplicar el límite cuando x se aproxima al valor a por la derecha, ¿sí? Entonces, con todos estos atenuantes, pues no es tan difícil ver lo que sigue, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que estamos observando aquí es que tenemos un f' evaluado en c, ¿sí? Entre g' evaluado en c igual a f de x entre g de x, dado que f de a y g de a son equivalentes a cero. Con esto, y dado que cuando tomamos el intervalo a, x, ese valor c que se deriva de aquí, ¿sí? Porque estamos partiendo del teorema del valor medio de Cauchy, sabemos que existe un c tal que esto pasa. O sea, sabemos que c evaluado en f' de x, en f' y c evaluado en g', pues me va a definir esto, ¿no? Con eso, ¿qué va a ocurrir? C, al estar entre a y x, ¿sí? Va a implicar también que cuando x se aproxime a por la derecha, ¿qué va a ocurrir con c? Lo que va a ocurrir con c es exactamente lo mismo. C se va a aproximar a por la derecha. No puede ser de otra forma, ¿sí? En ese caso puede ocurrir que en algún punto se empate con x, en fin, pasan estas cosas, ¿no? Pero lo que va a implicar en este caso, cuando esto ocurre, es que el límite, ¿sí? De f de x entre g de x cuando x se aproxima a por la derecha va a ser equivalente a el límite cuando c se aproxima por la derecha al valor a de f' evaluado en c entre g' evaluado en c. Con esto vamos a tener una equivalencia donde el límite, ¿sí? Cuando x se aproxima a por la derecha, va a ser equivalente a f' de x entre g' de x. Aquí debemos de interpretar a c como una variable, ¿sí? Es claro que de alguna manera el intervalo a x, ¿sí? Va a variar. En ese contexto, cuando el intervalo a, x va a variar, el valor c va a variar. El valor c no es un máximo y no es un mínimo. Eso tenemos que dejarlo claro. Y a lo mejor ustedes se pueden confundir con la demostración del teorema anterior cuando tomamos la función h y dijimos, bueno, es que la función h cumple las características del teorema del valor medio y para eso pues necesitamos un máximo o un mínimo, ¿sí?, para poder evaluar la función dentro de h con el valor c. Pero en este caso, ¿sí?, no estamos viendo una función estándar, sino más bien lo que estamos viendo es una función que podría estar haciendo algo así,
Es por darles un ejemplo, ¿no? Y una función que hace algo así. Y no me voy a fijar exactamente, sino me voy a fijar en las rectas tangentes que son paralelas, ¿sí? Obviamente pensando que tocan en un punto en particular. Estas rectas tangentes son paralelas y me permiten tomar el valor C de forma indistinta, ¿sí? Porque se va a repetir ese valor C o, ese, o esa condición de paralelismo, ¿sí? Entre las rectas, independientemente de el valor que tome X. Entonces tenemos que estar conscientes de que X va a variar y con eso C va a variar. Por lo tanto, a C la tengo que ver como una variable y no como un valor máximo, como un valor mínimo, ¿sí? Aquí la condición es de paralelismo. Se parece más al teorema de Lagrange, ¿sí? Que al teorema de Rolle. Bueno, con esto, de alguna manera, pues garantizando esto, valga la redundancia, pues podemos concluir que en el límite esto es equiparable a esto y por lo tanto esto es equivalente a esto y por lo tanto es equivalente a esto. Por lo tanto, podemos concluir que este límite por la derecha es equivalente a este límite cuando x tiende a por la derecha. La demostración para cuando x tiende a por la izquierda es análoga. Lo único que tenemos que hacer es pues cambiar el intervalo, ¿no? O sea, en vez de que nos acerquemos por la derecha, nos vamos a acercar por la izquierda. Vamos a encontrar una C dentro de ese intervalo que se va a aproximar a por la izquierda. Y bueno, y a C la tenemos que ver también como una variable y con eso podemos concluir eh, que los límites igual se cumplen. Por lo tanto, al tener los límites por la izquierda y por la derecha, pues esto se concluye que son equivalentes, por lo tanto, los límites existen. Con esto quedaría probada la regla del L'Hopital. No es tan trivial, ¿sí? No es tan trivial la idea de lo que está representando o de lo que están representando aquí los límites, pero de alguna manera tenemos que observarlo así. Algo que se me está pasando comentarles es que lo más obvio es cuando tenemos una indeterminación en términos de poder usar la regla del L'Hopital, porque esto es importante que lo mencione, no lo he mencionado y de alguna manera es indispensable observar que las indeterminaciones válidas son de 0 entre 0 y de infinito entre infinito. No se vale una indeterminación de 1 entre 0 o de infinito entre 0 o de 4 entre infinito, etcétera. Estas indeterminaciones de alguna manera no están especificadas a menos de que las podamos asociar en algo de este estilo, ¿sí? Que vamos a ver diferentes casos y ya discutiremos esto en algún. A modo de ejemplo, nuestro primer cálculo va a ser el límite cuando x tiende a 1 del logaritmo natural de x entre x menos 1, ¿sí? Esto claramente es una indeterminación dentro de un cociente de 0 entre 0, por lo tanto podemos usar la regla del L'Hopital. En este caso, pues lo único que nos resta por observar es calcular las derivadas, ¿sí? Entonces tenemos que el límite cuando x se aproxima a 1 del logaritmo natural de x con respecto a x menos 1, haciendo las derivadas, lo que me va a quedar es 1 entre x entre 1, ¿sí? Y esto pues es igual a 0. Sí, porque aplicando el límite, obviamente lo aplico en la parte superior cuando el límite de x se aproxima a 1. El primer ejemplo que vamos a presentar en este caso, ¿sí? Es tomar el límite cuando x se aproxima a 1 del logaritmo natural de x entre x menos 1.
Cuando nosotros observamos y aplicamos el límite, cuando x se aproxima a 1 del logaritmo natural de x, pues esto me va a dar 0. Y el logaritmo natural, obviamente, perdón, no logaritmo natural, el límite, cuando x se aproxima a 1 de x menos 1, pues también me da 0. Por lo tanto, tenemos una indeterminación de 0 entre 0. Podemos aplicar la regla de la cadena, la regla del L'Hopital, y tenemos que el límite cuando x se aproxima a 1 de el logaritmo natural de x entre x menos 1 va a ser equivalente al límite cuando x se aproxima a 1 de 1 entre x entre 1. Y obviamente cuando sustituimos x por 1, pues esto me va a dar 1. Es decir, pues el límite es 1. El siguiente ejemplo que vamos a presentar es una indeterminación de infinito entre infinito. Entonces con esto pues abordamos los dos aspectos, ¿sí? Porque como podemos observar, el límite cuando x se aproxima a infinito de e a la x, pues obviamente es infinito, y el límite cuando x se aproxima a infinito de x cuadrada, pues es igual a infinito, ¿no? Con esto podemos apostar a aplicar la regla del L'Hopital, ¿sí? Entonces tenemos que el límite cuando x se aproxima a infinito de e a la x entre x cuadrada va a ser equivalente al límite cuando x se aproxima a infinito de e a la x entre 2x. Como podemos observar aquí, se sigue manteniendo la indefinición de infinito entre infinito, porque al evaluar el límite aquí y al evaluarlo aquí, pues me sigue dando infinito. Entonces esa indeterminación se mantiene, por lo tanto tengo que aplicar nuevamente la regla del L'Hopital, ¿sí? Al aplicar la regla del L'Hopital, pues voy a tener otra vez que el límite cuando x se aproxima a infinito de e a la x entre 2, pues me va a dar infinito. Este límite al final diverge, ¿sí? Pero queda claro que pues no voy a saber si tengo la divergencia nada más con ver infinito entre infinito cuando vea el límite y evalúe en la primera o en la segunda, en la tercera derivada. Si sigo viendo indeterminaciones, pues no puedo definir si diverge o si converge a un valor real. En este caso, si converge al infinito, pues es claro que diverge, pero eso no lo sé a partir de ver las indeterminaciones en estos casos, ¿sí? Porque pues bien se puede pensar, bueno, es infinito entre infinito, bueno, pues es infinito, no necesariamente, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. Si nos piden calcular, en este caso, este límite, como podemos observar también, ya sin más preámbulo, podemos ver que cuando calculemos el límite, cuando el logaritmo natural de x eh, le aplicamos el infinito, pues eso se va a infinito, y lo mismo va a ocurrir que cuando le apliquemos el límite a la raíz cúbica de x, pues eso se va a infinito también. En este caso, cuando nosotros aplicamos, ¿sí?, el límite, en este contexto, ¿sí?, el límite cuando x se aproxima a infinito del logaritmo natural de x entre la raíz cúbica de x, calculando la primera derivada, pues lo que vamos a tener es el límite de 1 entre x, ¿sí?, cuando x se aproxima a infinito entre un tercio de x a la menos 2 tercios, ¿sí?
que esto sería equivalente ¿a qué? Sería equivalente a 3. Bueno, antes de ponerle el 3 ahí, lo primero que tenemos que calcular es el cociente, ¿sí? Vamos a hacerlo de forma independiente. Entonces tenemos 1 entre x entre 1/3, ¿sí? De x a la menos 2/3, ¿sí? Obviamente estamos pensando en algo de este estilo, 1 entre x entre 1 entre 1 entre 1/3, ¿sí? Que me da esto. Y viendo de otra forma, tendríamos que aplicar 1 entre x a la 2/3, ¿sí? Que sería lo correcto. Digo, no es que esté mal lo de arriba o lo del lado izquierdo. Es decir, esto no es que esté mal, simplemente lo estoy transformando, lo estoy poniendo de tal manera que podamos observar qué va a pasar. Aplicando la regla de las tortas, voy a multiplicar este con este, ¿sí? Y este con este, entonces me va a quedar 3 arriba, 1 abajo, eso me da 3, y me queda por multiplicar eh, esto con esto y este con este. Entonces me quedaría x a la 2/3, ¿sí? Entre x, que lo puedo ver también como 3 veces x a la 2/3 por x a la menos 1, que sería equivalente a 3 veces x a la 2/3, ¿sí? Menos 1, que sería equivalente a 3 veces x a la menos 1/3. Con esto podemos observar que esto sería equivalente a 3 veces x a la 1/3, lo que sería igual a 3 entre la raíz cúbica de x. Por lo tanto, esto sería equivalente al límite cuando x se va a infinito de 3 veces entre la raíz cúbica de x. Como podrán ver aquí, ya no tengo una indeterminación de 0 entre 0 o de infinito entre infinito, que era el caso, ¿sí? Y cuando aplico el límite, cuando x se va a infinito, con respecto a la raíz cúbica de x, pues eso se va a infinito, pero en la forma del cociente esto se va a 0, por lo tanto el límite me da 0. Entonces es importante, reflexionando lo que estábamos viendo en el caso anterior, donde el límite de infinito entre infinito me mandaba haciendo la regla del L'Hopital, aplicando la regla del L'Hopital, me mandaba a un infinito. En este caso, pues no ocurre que sea así, que si tengo un infinito entre infinito me mande infinito, no, sino que puedo ver el valor real de la derivada, ¿no? Perdón, del límite. Bueno, vamos a ver otro caso. Cuando tenemos casos en donde tenemos un producto y cuando aplicamos el límite, ¿sí? Es decir, que si tenemos, por ejemplo, el límite cuando x se aproxima al valor a de una función f de x entre g de x. Y es el caso que tenemos, por ejemplo, que como se muestra aquí, que f se aproxima a 0 y f se aproxima a 0 cuando x se aproxima al valor a, y g de x se aproxima a infinito cuando x se aproxima a. Entonces tengo una indeterminación de 0 por infinito, ¿sí? En este caso, pues dice aquí que hay una lucha, si gana F, si la respuesta es 0. Entonces aquí empieza a casi casi como a filosofar, ¿no? Eh, pero siendo concretos, la idea es presentar las formas en las cuales podemos representar a este producto, ¿no?
y nos da dos casos. En el primero, pues es obvio que nos dice que despejando, o más bien viendo a la función como f, como un cociente de f entre 1 entre g, o viendo a la misma función de g entre 1 entre f, ¿sí? Y esto de alguna manera nos da, por un lado, una indeterminación de 0 entre 0 y por otro lado nos da una indeterminación de infinito entre infinito. Y en ese contexto podemos utilizar, haciendo esta pequeña transformación, pues la regla del L'Hopital. Veamos un ejemplo. En este caso, nuestro primer ejemplo nos dice, bueno, tómate un límite, ¿sí? Donde vas a evaluar x cuando este tiende a 0 por la derecha del factor x por el logaritmo natural de x. Como podemos darnos cuenta, si recordamos las gráficas de x, pues es una recta, es la recta de identidad, y el logaritmo natural, viéndolo también en este caso particular, pues no rebasa el eje de las y, ¿sí? Es una asíntota, ¿sí? Se mueve asintóticamente al eje de las y cuando nos acercamos al cero por la derecha, ¿sí? Porque no nos podemos acercar por la izquierda, porque no está definido en el logaritmo natural valores negativos. Entonces, en este caso nos tomamos los valores enteramente no negativos, ¿sí? ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, cuando x tiende a 0 por la derecha, pues x es igual a 0 y el logaritmo natural pues tiende a menos infinito. ¿Esto qué implica? Pues lo que estamos diciendo. X se aproxima a 0 cuando x se aproxima a 0 por la derecha y cuando x se aproxima por la derecha, el logaritmo natural, permítanme, déjenme ponerlo bien, el logaritmo natural de x se aproxima a menos infinito. A menos infinito, cuando x obviamente se aproxima por la derecha, a 0. Entonces aquí tenemos una indeterminación de la forma 0 entre menos infinito, más bien 0 por menos infinito. ¿Podemos resolver esto? Pues sí. ¿De qué manera? Pues ya nos mostraron dos formas, ¿no? Lo podemos hacer suponiendo, ¿sí? Vamos a suponer que x, bueno, no lo podemos suponer, podemos afirmar que x es igual a 1 entre x. Y cuando nosotros evaluamos x entre 1, cuando evaluamos a x que se aproxima a 0 por la derecha con respecto a 1 entre x, o sea, el límite, cuando x se aproxima a 0 por la derecha de 1 entre x, esto va a ser infinito. Entonces, de esta manera lo que podemos observar es que cuando el límite de x se aproxima a 0 por la derecha de x por el logaritmo natural de x, va a quedar como el logaritmo natural, perdón, como el límite, cuando x se aproxima al 0 por la derecha del logaritmo natural de x entre 1 entre x, ¿sí? Podemos observar que dado que el límite cuando x se aproxima a 0 de esto me manda infinito, ¿sí? Pues esto se hace 0 con respecto a este cociente, ¿sí? Esto aguas, ¿sí? Porque en este caso, cuando esto ocurre, esto pasa, ¿sí? Pero de esta forma, cuando esto se va a infinito, pues esto se aproxima a 0. O sea, todo este término se aproxima a 0 cuando esto se va a infinito, ¿sí? Entonces, en este caso tengo un infinito, un menos infinito entre infinito. Tengo una indeterminación de este caso. Entonces, aquí puedo aplicar eh, la regla del L'Hopital. Es invariante. Tenemos que aclarar esto. Es invariante si tengo infinito
entre infinito, menos infinito entre infinito, menos infinito entre menos infinito o infinito entre menos infinito. Parece trabalenguas, yo lo sé, pero escuchen con cuidado y van a notar la diferencia, ¿sí? Tenemos cuatro casos. Independientemente de estos cuatro casos, tenemos un infinito entre infinito, por lo tanto podemos evaluar la regla del L'Hopital. En este caso, pues haciendo uso de la regla del L'Hopital, lo que nos va a quedar es el límite cuando x se aproxima a 0 por la derecha, ¿sí? De 1 entre x entre menos 1 entre x cuadrada, ¿sí? Y esto, pues obviamente, haciendo algo análogo a lo que hicimos en el ejercicio anterior, pues implicaría que sería el límite cuando x se aproxima por la derecha, perdón, a 0 por la derecha, aquí parece que estoy poniendo una x y no es a 0 por la derecha, de menos x. Y esto es igual a 0. ¿Sí? Con esto podemos darnos cuenta que el límite de este producto que estaba indeterminado en un principio por un factor de 0 por infinito, pues tiene límite. Su límite existe y es el 0. ¿Sí? Ahora vamos a ver otro caso que es interesante también y vamos a ver un ejemplo. Como podemos observar aquí, se nos presenta otro caso. Pues nos dicen, bueno, tienes dos funciones, ¿sí? Cuando les aplicas el límite, cuando x se aproxima, las dos funciones divergen. Aquí puede ser a infinito, ¿sí? Puede ser a menos infinito. Pero en el caso particular en donde tenemos estas dos funciones y las dos divergen a infinito, entonces, pues se nos presenta este límite cuando nosotros evaluamos en una diferencia estas dos funciones. Esta forma indeterminada llamada diferencia, ¿sí? O diferencias indeterminadas, como es el título de este enunciado, ¿sí? Aquí, pues obviamente no nos da la garantía de saber dónde tenemos el límite. O sea, no sabemos realmente en qué punto intermedio está el límite, si es que existe, ¿no? Y si existe o si es infinito, pues queda ambiguo en este caso. Entonces, algo que podemos hacer, como nos dice aquí el enunciado, es, bueno, pues entonces, pues puedes de alguna manera transformar esta indeterminación de algo menos algo en una indeterminación de 0 entre 0 o de infinito entre infinito. Y vamos a ver un ejemplo. En este caso se nos presenta la condición donde tenemos este límite, ¿sí? Hay que calcular este límite, pero obviamente así como está presente, mm, podemos observar que el límite de la secante cuando x se aproxima a pi medios por la izquierda, pues tiende a infinito. Y en el caso de la tangente también tiende a infinito, ¿sí? Cuando nos acercamos a pi medios por la izquierda con respecto de x. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Bueno, lo que tenemos que hacer aquí pues es aplicar las propiedades de las identidades trigonométricas para evaluar esto. Entonces, si tenemos que la secante de x menos la tangente de x, ¿sí? Esto lo puedo ver como 1 entre el coseno de x, ¿sí? Menos, obviamente tomando al coseno, ¿sí? En el dominio de la secante, ¿sí? Porque sé que el coseno tiene pues un dominio extenso, ¿no? En ese dominio puedo aplicar esta condición donde 1 entre el coseno de x y esto menos por el menos el seno de x, o sea, estamos transformando la tangente, el seno de x, ¿sí? Entre el coseno de x. Teniendo esto en cuenta, pues yo puedo observar que puedo, de alguna manera, manipulando
la diferencia de cocientes, ¿sí? Que me quedaría esto como el coseno de x, ¿sí? Menos el coseno por el seno de x entre, ¿sí? Viendo esto y no manipulando más que haciendo uso de la diferencia de cocientes, tenemos 1 menos el seno de x entre el coseno de x. ¿Sí? Y con esto podemos observar que hemos transformado, ¿sí? Y hemos transformado en toda la regla un término, ¿sí? Que nos permite observar que tenemos una indeterminación, ¿sí? ¿De qué tipo? De 0 entre 0. ¿Por qué? Porque ya sabemos que cuando nosotros aplicamos pi medios en el seno de x, ¿sí? Cuando aplicamos pi medios en el seno de x, sabemos que eso me da 1 y el coseno me da 0. Por lo tanto, seno de x menos 1, cuando el x vale pi medios, pues me da 1 menos 1, me da 0. Por lo tanto, tengo una determinación de 0 entre 0. ¿Sí? Con esto, pues aplicando el límite, cuando x se aproxima a pi medios por la izquierda, ¿sí? De 1 menos el seno de x entre el coseno de x, bueno, pues ya sé que tengo una indeterminación de 0 entre 0. Puedo aplicar la regla del L'Hopital, donde yo sé que esto sería equivalente al límite cuando x se aproxima a pi medios por la izquierda de menos el coseno de x entre menos por el seno de x, que esto pues va a ser 0 porque eh, el límite de pi medios por la izquierda cuando x se aproxima a pi medios, perdón, el coseno evaluado en pi medios me da 0, por lo tanto, pues es 0. Con esto, pues estamos viendo otro caso y vamos a ver una última condición para cerrar este video. Este caso de potencias indeterminadas nos permite, dice, bueno, hay varias formas indeterminadas que surgen del siguiente límite. O sea, tenemos un límite donde tenemos una función elevada a otra función, ¿sí? Y tenemos tres casos distintos. Uno donde tenemos que la función f de x aplicando el límite me da 0 y cuando el límite de g de x también me da 0, pues tenemos una indeterminación del tipo de 0 entre 0. ¿Sí? El otro caso es si tenemos que el límite de f de x se aproxima a infinito, el límite de g de x eh, se aproxima a 0, entonces tenemos una indeterminación de infinito a la 0. Y la última indeterminación pues se nos presenta cuando el límite de f es igual a 1 y el límite de g es igual a más menos infinito. Podríamos pensar en las variantes de 0 a la infinito, ¿sí? O de que sería la otra que se me ocurre, pero no está enunciada aquí. Y bueno, podríamos explorarla en todo caso, posteriormente, pero en este caso nos vamos a concentrar en esto, ¿sí? Ver para este caso, ¿sí? Que podemos transformar este, a la, a la potencia en algo de este estilo, ¿sí? Y démonos cuenta cómo está esto de aquí. Es la función por el logaritmo natural de la función que ya descubrimos, ¿sí? A qué lo podemos, cómo lo podemos evaluar, ¿no? En este caso, pues obviamente también nos dice, pues bueno, también lo puedes ver de esta forma. Y es obvio, ¿no?
por la manera en la que está expresado el exponente o la función exponencial en este caso, pero la idea principal es presentar algo de este estilo, ¿sí? Una manera donde podamos decir, bueno, tenemos una indeterminación del tipo 0 entre infinito, ¿sí? Es por eso que de alguna manera, pues la manipulación se concentra en estas tres formas, ¿sí? A partir de ahí, ¿qué podemos deducir? Bueno, lo que podemos deducir, pues lo vamos a ver en el ejemplo. En este caso, pues nos dicen que el límite cuando 1 más el seno de 4 veces x y todo esto elevado a la cotangente de x, ¿sí? Vamos a ver si existe el límite o si tiene límite cuando x se aproxima a 0 por la derecha. Y esto es importante resaltarlo, ¿sí? Porque tenemos un límite cuando x se aproxima por la derecha y esto se debe a la cotangente, ¿sí? Si nos ponemos a analizar la función, lo primero que tenemos que ver es que cuando x se aproxima a 0 por la derecha de 1 más el seno de 4 veces x, esto me da 1, ¿sí? Me da 1. Lo podemos evaluar y nos va a dar 1. Y por otro lado, la cotangente me va a dar un término cuando aplicamos x a 0 por la derecha, pues la cotangente se va a aproximar a infinito. Entonces tenemos el caso de un exponente de 1 a la infinito. ¿Qué es lo que vamos a usar? Pues bueno, tomamos a y igual a 1 más el seno de 4 veces x, todo a la cotangente de x, ¿sí? Y vamos a aplicar logaritmo. ¿Para qué? Pues precisamente para bajar el exponente. Entonces aplicamos logaritmo natural de y igual al logaritmo natural de 1 más el seno de 4 veces x, ¿sí? Por la cotangente de x, que esto sería equivalente, pues obviamente a la cotangente de x por el logaritmo natural de 1 más el seno de 4x. Sí, viéndolo así. Con esto, ahora podemos aplicar la regla del L'Hopital. ¿Sí? ¿Por qué? Veamos. Entonces podemos aplicar la regla del L'Hopital porque ya la regla anterior me decía, bueno, si tienes una determinación de 0 por infinito, pues puedes transformarlo en algo de la forma que sea 0 entre 0 o infinito entre infinito, de tal manera que puedas utilizar la regla del L'Hopital. En este contexto, pues aplicando el límite, ¿sí? Cuando x se aproxima a 0 por la derecha de la cotangente de x y esto multiplicando por el logaritmo natural de 1 más el seno de 4 veces x. Sí, lo puedo interpretar como el límite cuando x se aproxima a 0 por la derecha, o sea, transformando esta idea en de esta manera que sea 1 más el seno de 4 veces x entre la tangente de x. Sí, porque la cotangente la puedo ver también en el mismo rango como 1 entre la tangente de x. Con esto, pues, calculamos las derivadas y vamos a obtener el límite. Obviamente hay que, pues, desarrollar toda la talacha y nos va a quedar lo siguiente. X cuando se aproxima a 0 por la derecha de 4 veces el coseno de 4x entre 1 más el seno de 4x entre la secante
cuadrada, de secante cuadrada de x. Y esto, pues, al evaluarlo, ¿sí? Cuando evaluamos x, esto me va a dar 0, ¿sí? Lo pueden corroborar por su propia mano, ¿sí? Hay que hacer toda la talacha y descubrir precisamente este efecto. Bueno, no me da 0, perdón, me da 4. Viendo ya las notas, 0 me da 4, porque se me dio así, ¿no? Estaba pensando en el 0 cuando el x se aproxima a 0, pues bueno. Vamos a ver otro ejemplo. Este último ejemplo es muy interesante porque de alguna manera pues nos presenta una indeterminación de 0 a la 0, ¿sí? Porque pues estamos evaluando el límite de x a la x cuando x se aproxima a 0 por la derecha, ¿sí? Dado que la gráfica de la... Entonces, para calcular el límite, ¿sí?, de la función, pues tenemos casos particulares. ¿Por qué? Porque si observamos o si observamos el caso de x a la 0 para x mayores que 0, cuando evaluamos, pues sabemos que esto me da, perdón, me da 1, ¿sí? Y esto para x distinta de 0. Para x, o más bien para el valor de 0 a la x, y aquí sí es para las x mayores a 0, pues obviamente estamos pensando que esto me va a dar 0, ¿sí? Bueno, con esto pues obviamente tenemos que fijarnos en la forma de la función y pues tenemos que evaluar x a la x y verlo como e a la x, verlo como al logaritmo natural de x a la x, ¿sí? De esta forma. Con eso, pues obviamente tenemos que recurrir a al logaritmo natural de x por x, que sería equivalente a más bien a la x, y esto pues nos permite bajar el logaritmo, el exponente de e a la x por el logaritmo natural de x, donde ya vimos que el límite cuando x se aproxima a 0 por la derecha, ¿sí?, de x por el logaritmo natural de x es igual a 0. ¿Sí? Ya vimos esto en uno de los ejemplos anteriores. Por lo tanto, cuando aplicamos el límite, cuando x se aproxima a 0 por la derecha de x a la x, esto lo puedo ver como perdón, como el límite, ¿sí?, cuando x se aproxima a 0 por la derecha de e a la x por el logaritmo natural de x, que ya sé que es 0, pues esto me da e a la 0, que es 1. ¿Sí? Y con esto puedo concluir que puedo resolver este tipo de indeterminaciones, ¿sí? Podríamos ver otro ejemplo con el otro caso, pero pues esto ya parece más que suficiente por el día de hoy. Por lo tanto, pues lo voy a dejar aquí y nos vemos en otro video. Espero que les haya gustado y pues pueden mandarme sus recomendaciones y ver qué les gustaría que hiciéramos para continuar con esta dinámica. Hasta pronto. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's